Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dios siempre nos ha llamado, siempre ha estado allí pendiente para tener, lograr esa comunión o tener esa comunión, esa cercanía con el ser humano. Y eso lo podemos ver durante toda la historia, todo lo que está escrito en su palabra. Dios sabe que somos vulnerables, que nos apartamos, que nos desviamos de su camino, de su voluntad, de ese querer que siempre era manifestado a través de su palabra. Que muchos hemos atendido ese llamado, otros aún no han atendido al llamado. ¿Cuántas veces, cuántas personas no han tenido ese llamado de Dios? ¿Cuántas personas hoy en día están vivos y cuántos no están vivos de ese llamado? Entonces, como dice la palabra, el día de salvación es hoy. El día que te llama el Señor es hoy, no mañana ni pasado, porque el seguro es incierto. Lo cierto es el presente y el pasado, pero el pasado ya no podemos hacer nada. Ese es el presente que tenemos que tener siempre consciente de que es un día, hoy es el día de salvación, mañana no sabemos. Entonces Dios nos llama para que nosotros tengamos esa oportunidad de reconciliarnos con Él. Dios siempre ha mantenido ese querer, esa voluntad de que convivir, como fue su primera creación con Adán y Eva, donde nos puso en un lugar especial, un lugar donde tenían comunión, se paseaba Dios con ellos. Imagínense ese momento, que Dios conviví con Dios, que tú no tengas preocupación del trabajo, no tengas preocupación de ningún tipo de problemas, sino que simplemente tu tiempo sea con el Señor, tu tiempo sea con el Creador. Pero Adán y Eva no valoraron eso y se dejaron guiar por la serpiente, quien le dulzó el oído, haciéndole o pidiéndole que desobedecieran a Dios, haciéndole creer que iban a estar mejor que como estaban. Y eso sucede hoy en día. ¿Cuántas veces Dios no nos llama y nos dice: venga, arrepiéntete, conviértete? Y el ser humano sigue su camino, sigue alejándose de Dios. Entonces, aquí habemos muchos que hemos sido llamados por Dios, hemos atendido ese llamado. Hay otros, unas 10, 12 personas que han sido llamadas por Dios, que están en ese proceso de entendimiento, de conocer a Dios, de conocer la iglesia, y sé que primeramente Dios van a obedecer ese llamado, van a ser añadidos a la iglesia, van a ser añadidos al reino y van a convivir o van a vivir los días que Dios les conceda en este mundo en la compañía de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, la palabra llamó en el hebreo es kaleo, ¿no?, que significa invitar, convidar, pero me llamó bastante la atención, estos lentes me lo prestaron, aquí veo un poquito más, veo como 1000. Me llamó bastante la atención la palabra, los sinónimos, ¿no? Invitar, que es agasajar, hospedar, suplicar. Entonces, ¿para qué nos llama Dios? Para agasajar con nosotros,
para gozarse con nosotros, para saber que su creación no está perdida, que esa creación que Él creó desde el principio está allí. Tiene la posibilidad de convivir con Él. Imagínense, agasajar, hospedar, que vivamos en su presencia, vivamos en su reino, vivamos cerca de Él. Para eso nos llama Dios, nos suplica. Ahí Dios dice en 2 Corintios 5, 18, 19, que Dios como que si rogase a través de Cristo Jesús. Como que Dios estuviera suplicándonos que volviéramos a Él. Y Dios no tiene necesidad de eso. Dios simplemente es el soberano, Dios omnisciente, omnipotente, donde Él puede crear, como le dijo a unas personas. Yo puedo levantar piedras, Jesucristo se lo dijo. Hijo de Abraham, de estas piedras. A Moisés también se lo dijo. Yo voy a raer, a terminar, puedo terminar esta creación. Y te daré un nuevo pueblo. Un pueblo que no sea tan rebelde, tan desobediente como este pueblo. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, invitar, agasajar, hospedar y suplicar. Y convidar, ofrecer, obsequiar y brindar. ¿Qué no quiere obsequiar Dios? ¿Qué no quiere brindar? La paz, el amor, la protección, la cantidad de providencias que podemos tener en el Señor. Entonces, me llamó la atención estos sinónimos de esta palabra invitar y convidar. ¿Por qué nos llamó Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios nos llamó? Porque Dios nos ama. Dios, en primer lugar, vamos a leer, se lo voy a leer en una versión, nueva traducción viviente. Efesios 1:4 dice lo siguiente: y Dios en primer lugar nos llamó porque nos ama, porque ese amor de Dios siempre ha estado allí presente, como dice acá su palabra en Efesios 1:4, según nos escogió, nueva traducción viviente. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo Jesús. Nosotros estamos en la era cristiana, en la era donde Cristo gobierna, donde Cristo estableció un nuevo pacto, donde Cristo es el soberano, donde Cristo, a través de Cristo nos podemos reconciliar con Dios, donde Cristo es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que tiene la función de reconciliar el mundo con Él. Estamos en esos tiempos, en los postreros tiempos, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Por eso nos llama Dios, para que tengamos para ofrecernos, para que tengamos ese agasajo, tengamos esa invitación, tengamos ese espacio de vivir una vida plena con Él. Acordémonos de esa posibilidad que tuvo Adán y Eva, que la desaprovecharon por causa de la tentación, por causa del pecado, por causa de no obedecer a Dios, por causa de querer hacer siempre, conocer más de Dios, de saber más que Dios. Si Dios dice algo, nosotros debemos de obedecer eso que Dios dice, y no está inventando, no está buscándole las 5 patas al gato, como dice el dicho. Nosotros debemos ser obedientes, no imitar a este pueblo antiguo, el pueblo de Israel, que Dios dice que fue de dura cerviz, fue muy rebelde, desobedeció a Dios muchísimas veces,
Que nosotros no seamos imitadores de ese pueblo, que nosotros seamos imitadores de esos grandes hombres, siervos, hijos de Dios, como los apóstoles, como todas esas personas que entregaron su vida en el primero y segundo siglo como mártires por amor a Cristo, por amor a Dios. Que seamos imitadores de todos esos hermanos que sentían gozo, alegría, ser sacrificados, ser inmolados por Cristo. Es tremendo leer esta historia, leer lo que esos hermanos tenían en su corazón. Esos hermanos crecieron la fe, esos hermanos creyeron totalmente en lo que estaban haciendo, en la palabra de Dios, en la promesa. ¿Por qué nos llamó Dios? Porque nos ama, porque Dios no quiere que nos perdamos, porque Dios quiere que estemos cerca. Donde estábamos extraviados. O sea, Dios nos llamó porque estamos extraviados. Cuando nosotros se nos extravía o no sabemos dónde están nuestros hijos, dónde están las personas, ¿qué hacemos? Los llamamos. Así es nuestro Padre. Nuestro Padre nos llama constantemente. ¿Dónde está, hijo? ¿Dónde está? Ven, quiero acobijarte, quiero abrazarte, quiero protegerte, quiero proveerte, quiero amarte, quiero que conozcan mis virtudes, me conozcan, quiero que conviva conmigo, quiero agasajarte. Ese es el llamado de Dios. Para eso es el llamado de Dios. ¿Por qué nos llamó? Porque Dios anhela eso. Dios anhela estar con nosotros. Dios anhela que su creación esté cerca de Él, esté a su lado, que no se pierda, no esté sufriendo, no esté por ahí pasando tanto sacrificio, tanto dolor, tanta tristeza, sino que se goce en sus virtudes, en sus maravillas, en su creación, en su amor, en su misericordia, en su pasión, en todos aquellos atributos que Dios nos ofrece a través de ese llamado. La palabra dice en Lucas 19:10, Lucas 19:10 dice lo siguiente, en la versión, esta la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Cristo está hablando. Yo vine a buscar. En Reina Valera dice que Cristo vino a buscar a aquellos que estaban perdidos, que se habían perdido. Y otra versión dice se habían extraviado. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué nos llamó? Porque estábamos perdidos. No sabíamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, para dónde íbamos. Usted pregunta allá afuera y pide quizás que le dé una proyección de vida, una ruta de vida, un mapa de vida a las personas y no van a saber con claridad cuál es su ruta de vida. Quizá van a dudar, quizá van a pasar mucho tiempo tratando de elaborar esa ruta de vida, ese mapa de vida, porque no tienen claro dónde deben de ir. El ser humano, el primer objetivo es acercarse a Dios. El ser humano no puede vivir sin un creador. El ser humano tiene que estar cerca de su creador, y eso lo podemos ver a través de la historia. Todos esos argumentos históricos, esas hechos, evidencias históricas de las cuevas, de todo, situaciones, santuarios, figuras, es por la inquietud del hombre, la necesidad del hombre de comunicarse con el Creador, de estar con su Creador. Pero por desconocimiento, entonces buscan otro creador, buscan otros dioses. Por eso vemos tantas figuras, tantos dioses.
pero hay una necesidad en el ser humano de conectarse con su Creador, de estar cerca de su Creador, y Dios lo sabe, por eso nos llama, por eso nos ha llamado, nos está llamando y nos seguirá llamando hasta que venga Cristo. Aprovechemos ese llamado, aprovechemos la oportunidad que nos está dando Dios hoy. Mañana no sabemos, mañana es incierto, mañana quizá no existe, hoy es el día. Entonces Dios nos llamó. ¿Por qué nos llamó? Porque nos ama, porque estábamos extraviados. ¿De dónde nos llamó Dios? ¿Dónde estábamos cuando Dios nos llamó o nos está llamando? ¿Qué estábamos haciendo? Dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente, en Reina Valera: Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa esto? El entendimiento, el intelecto, la comprensión de las cosas, la conciencia, la sabiduría, el discernimiento entenebrecido. O sea, el ser humano por apartarse de Dios tiene el entendimiento entenebrecido, oscuro, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso Dios nos llama, de allí nos está llamando Dios, de esa condición, desde esa condición de no saber qué vamos a hacer, qué podemos hacer, qué es lo más viable, qué es lo más conveniente, qué es lo que yo debo direccionar mi vida, mi familia, mi hogar, en qué sentido, en qué camino, porque no tenemos la capacidad, apartado de Dios, de discernir las cosas correctamente. Por eso Dios nos llama, por eso Dios está consciente de dónde estamos. El versículo 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando el hombre se aparta de Dios, cae en esto. Lo agarra Satanás y lo zarandea, lo vuelve nada, lo confunde, le quita el entendimiento, como dice 2 Corintios 4:4, le ciega, le pone un velo al entendimiento para que la luz del Evangelio, para que esa maravilla de Dios, para que esa voluntad de Dios, para que ese llamado de Dios no llegue a su corazón, a su mente, y lo pueda discernir y volver en sí y decir: necesito buscar de Dios, necesito reconciliarme con mi Creador, con mi Dios, con mi Señor. Satanás se encarga de eso. Entonces, por eso ese llamado es tan importante. Yo felicito a todas las personas que están acá, que están buscando de Dios. Sigan buscando, no se aparten, no se retiren de esa luz. Sigan buscando esa luz hasta que sean parte de la luz, para que Dios los añada al reino, para que Dios lo haga luz para otras personas, para que Dios quite ese velo de su mente, de su conciencia, de su intelecto, y puedan ver claramente y puedan discernir claramente lo que van a hacer en su vida, lo que le conviene a su vida, lo que ustedes deben hacer y cada uno de nosotros debemos hacer para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para decir a Dios: Señor, aquí estoy, heme aquí para servirte, para amarte, para llevar una vida conforme a tu voluntad. Eso es lo que quiere Dios. Por eso Dios nos está llamando. Dios nos llama porque sabe que estamos en un lugar donde estamos perdidos, donde tenemos
no tenemos la capacidad, un lugar de tinieblas. Y me llamó la atención la palabra tiniebla, ¿no? Que viene del griego escotos y significa oscuridad, sombra, pero el sinónimo de sombras es confusión e ignorancia. El mundo está confundido, el mundo está ignorante. Hay cada día más literatura en todos los sentidos, hay más información en internet, hay mucha información. Pero ¿hacia dónde está yendo el mundo? Hacia la perdición. Porque la mayor y principal información que debe tener el mundo es la palabra de Dios. Es acudir a ese llamado para tener la luz, discernimiento de todas las cosas. Hoy en día, ¿cómo vemos que todos estos movimientos anticristianos, diabólicos, quieren hacer ver que es algo bueno, que es algo aprobado por Dios? El mundo está en esa condición. Dios sabe dónde estamos, como humanidad, como personas, como familias, como esposo, como matrimonio. Él sabe. Por eso nos está llamando, por eso el llamado constante a través de la palabra de Dios, a través de las circunstancias, a través de las personas, a través de cualquier situación. Dios la puede utilizar para hacernos el llamado, para que nosotros lo atendamos y nosotros digamos: heme aquí, Señor, ya se acabó esta vida de tinieblas, esta vida pasada, esta vida donde me aparté cada vez más de ti, y tu misericordia, tu amor siempre estuvo allí buscándome, llamándome, buscando que me acercara a ti. De allí nos está llamando Dios, de esa condición. Gálatas 5:19 dice lo siguiente: y la mayoría hemos estado, y la mayoría están en esta condición. Gálatas 5:19: y manifiestas. La voy a leer en otra versión, en la traducción lenguaje actual. Que dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y en esa condición estábamos nosotros. No sé en qué condición estás tú. Yo estaba en muchas cosas de lo que dice Dios allí. Y aún quizá tengo que trabajar en otras. Pero cada vez quiero acercarme más a Dios. Quiero más tener la posibilidad de tener esa intimidad con mi Señor. Que mi Señor vea mi corazón, mi mente, y sea un corazón limpio ante Dios, un corazón transparente, un corazón íntegro. Que el Dios me pueda ver desde cualquier ángulo,
que no le oculte nada a Dios, que cada día mi conocimiento a Dios sea mayor, que cada día mi fe aumente, que cada día mi servicio a Dios sea mayor. Eso es lo que yo anhelo cada día. Dios me llamó de ese lugar de tinieblas, ese lugar de falta de entendimiento, ese lugar donde lo bueno lo llamamos malo y lo malo lo llamamos bueno. Ese lugar donde la carne hace de la suya a través del orgullo, de la altivez. Ese lugar donde los compañeros y los que están cerca de ti lo que te hacen es alejarte más de las cosas de Dios. Te retiran, te quitan quizás la posibilidad de acercarte a Dios, donde tú dices que vas a ir a una iglesia, vas a escuchar la palabra de Dios y te van a burlar de ti, te van a decir cosas, donde te van a ofrecer cosas de placeres, cosas que van a agradar a la carne, pero tú debes ser sabio, tú debes de buscar de agradar a Dios, nuestro Creador, agradar al Señor. Una historia verdadera. Aaron Rafton, protagonista de la película 127 horas, y también un experimentado excursionista, se fue a un remoto cañón de Utah, y allí empezó a caminar por todas esas situación del cañón, ¿no? Y laderas y montañas. De repente le cayó una piedra de 363 kilos y le atrapó un brazo. Andaba solo. 3 días estuvo allí sin agua, sin comida. Y cumplido esos 3 días, empezó a tomar una decisión: su vida o amputarse. Pasaron 2 días más para llevar a cabo o definir su decisión. Dice que agarró un cuchillo pequeño que tenía y lo primero que se partió fue el radio. Luego que logró partir el radio, partió el cúbito. Eso tardó más o menos 1 hora. Imagínense el dolor que experimentó esta persona. Mi mamá, imagínense todo lo que pasó por su mente. Todo para llegar a ejercer eso que había decidido. Me imagino que por eso pasaron 2 días, esperando quizá que viniera algo, esperando quizá la liberación de esa situación. Pero se dio cuenta que si no hacía eso, moría. Entonces era la vida o ese sacrificio. La vida o ese sacrificio. Te digo yo hoy, ¿sería capaz de tú sacrificar eso que te tiene atrapado al mundo? Eso que no ha permitido acercarte a Dios, vivir con Dios, que te tiene atrapado allí, que estás muriendo lentamente en el mundo espiritualmente, y quizá va a llegar la muerte física en esa condición. ¿Sería capaz, como Aarón, hacer ese sacrificio? Si Aarón fue capaz de hacer ese sacrificio con el cuerpo, con su propio cuerpo, cuánto más fácil para nosotros cortar con esas relaciones tóxicas, con eso que te está atrapando, que te tiene allí atrapada, que no te permite, que te ha tenido por muchos años e impedido de acercarte a Dios.
Y eso duele, porque a mí en el Ecuador en 2020 se me salió esta muñeca. Esto quedó torcido para acá. Y eso duele. Y cuando me la fueron a llevar a sitio, ahí vi a Dios. Imagínense nada más salirse una muñeca de su eje, de su condición natural. Ahora cortarse los huesos. Es una decisión. Aarón lo hizo para vivir, para seguir viviendo. ¿Tú serías capaz de hacerlo para vivir con Cristo? ¿Para vivir con Dios? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que ese sacrificio lo vas a hacer con mucha alegría. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Por qué nos llamó? Porque nos ama. Dios sabe que estamos perdidos, extraviados. ¿De dónde nos llamó? De esa vida pecaminosa, de esa vida donde no agradamos a Dios con lo que hacemos. ¿Y para qué también nos llamó Dios? Son tres interrogantes, ¿no? ¿Para qué nos llamó? Colosenses 3:23. Colosenses 1:13. Dios lo voy a leer en Reina Valera. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Dios nos está llamando para sacarnos de acá, de las tinieblas, y ponernos ¿dónde? En la luz, donde podemos ver claramente, donde vamos a tener entendimiento, vamos a tener la posibilidad de estar con Dios, la posibilidad de orarle a Dios, la posibilidad de que Dios nos escuche, la posibilidad de tener paz, gozo, alegría en nuestra vida, más allá de los problemas, de las situaciones que puedan estar pasando en nuestra vida. Por eso Dios nos está llamando, para que vivamos en ese mundo, ese nuevo mundo que nos ofrece, ese espacio dentro de este mundo lleno de maldad, de tinieblas. Allí podemos vivir en un lugar de luz, un lugar donde podamos tener y conocer más a Dios. Dice el versículo 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Redención y remisión. Tenemos redención de su sangre y el perdón de los pecados. Perdón es remisión. Redención es cambio, transformación. Ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, sino una naturaleza divina, una naturaleza semejante a nuestro Creador, una naturaleza espiritual, una naturaleza donde todas las cosas deben estar conectadas con Dios, donde todo lo que hagamos sea agradable a Dios, donde estemos en un lugar donde podamos ver claramente, discernir entre lo bueno y lo malo, donde podamos ser luz para muchas personas, como dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. En primer lugar, ¿para qué nos llamó Dios? Para también anunciar sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Son muchísimas virtudes: amor, paz, pasión, compasión, gracia, sabiduría,
misericordia. Son muchísimas las virtudes de Dios, muchísimas. Para eso nos llamó Dios, para que anunciemos esas virtudes, para que a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo como vida, podamos anunciar todas estas virtudes. Yo creo que este es ya culminando, es parte de la voluntad de Dios, como dice en su palabra, que nosotros podamos anunciar las cosas buenas de Dios. Ya para ir culminando, Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cuando uno atiende al llamado de Dios, debe tener una conciencia bien clara que es un compromiso para siempre. Es un compromiso donde yo no puedo ya buscar de estar con Dios y estar en el mundo. Tener esa dualidad, ¿no? Debe ser un compromiso donde yo cada día me esfuerce más estar cerca de Dios, donde cada día yo haga cosas que le agraden a Dios, donde yo cada día me aleje más de esas tinieblas, de ese mundo donde estaba, de esas personas que me indican, que me hablan a que haga o sea desobediente a Dios, donde yo me busque estar en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el reino de Dios, donde yo me involucre en las cosas de Dios, donde yo pueda servirle a Dios con corazón, con una mente clara, donde yo siento ese placer, ese gozo de servir a Dios y no estar dentro del reino de Dios pasivamente, sino activamente, donde Dios diga: este es un verdadero hijo, este es un verdadero cristiano, este sí de verdad creyó en mi palabra, en mi mensaje, en el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios nos quiere también a través de su llamado. No solamente que creamos, que tengamos fe, sino que seamos activos en su obra, que podamos servir a Dios, que la gente vea cambios significativos en nuestra vida y pueda buscar a Dios, pueda acercarse a Dios a través de mi ejemplo, de mi testimonio, de lo que yo predique del Señor. Eso es lo que Dios también desea. Porque ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, lo que hemos obedecido del Evangelio, lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Amigo que nos visita, toma esa decisión. Es la mejor decisión que puedas tomar, de nacer de nuevo, que Dios te traslade de allá de las tinieblas a la luz admirable. No dejes para mañana, porque mañana es incierto. Atiende al llamado, escucha la voz de Dios, escucha ese llamado de Dios. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, a tu mente. El llamado de Dios, fuimos llamados por Dios. No sé qué vas a hacer. Si vas a seguir ignorando ese llamado o vas a atender al llamado de Dios. Si en tu corazón va a haber ese sentir de agradar a Dios, de proclamar la virtud de Dios, de ser un instrumento de Dios, de ser un multiplicador de las almas para el Señor, de hacer todas aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, y que no seamos una iglesia pasiva, sino una iglesia activa, que con tu ejemplo motive a los hermanos, inclusive, que tú seas alguien de luz, inclusive dentro de la iglesia, que tú puedas motivar a través de tu pasión, de tu amor, de tu servicio a Dios, a aquellos hermanos que aún no han tomado la decisión de
llevar una vida en servicio, una vida comprometida totalmente al Señor, que los hermanos, la iglesia te vean a ti como un ejemplo a seguir en tu obediencia, en tu amor, en tu fe, en tu sacrificio para el Señor, donde vean que tú estás creciendo cada día, que tú te ocupas de tu nueva vida, de todas aquellas cosas que te van a servir para conocer a Dios y para acercarte a Dios y para que Dios te bendiga en paz, en alegría, en contentamiento, y que ya te aparte cada día más de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de pecado donde Satanás quizás te tuvo por mucho tiempo. Que ya podamos vivir en un mundo de paz, un mundo donde brille, donde esté la alegría, la luz, el entendimiento, la sabiduría y el amor y el servicio para el Señor. Amén. Por eso Dios nos llamó, nos llama y llamará al hombre, a su creación siempre hasta que Cristo venga. Dios te ama, Cristo te ama. Devolvámosles parte de ese amor con la obediencia y el servicio al Señor. Que Dios te bendiga y que tenga felices días en tu vida, y que pronto tengamos buena noticia de tu obediencia al Señor. Bendiciones. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.